Guerreros soñadores, bienvenidos al podcast número 8, Soñando con el tío Joe. Espero que todos se encuentren muy bien en este ya casi cierre del 2021, un año muy interesante. Y bueno, quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que a mí me apasiona, un tema que siempre lo recomiendo a todos los emprendedores. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la consultoría y aparte de eso es un muy buen amigo mío. Hemos caminado juntos en algunas aventuras de negocio y también platicarles que el tema del día de hoy es la planeación estratégica. Y muchos que ustedes que me conocen, me encanta hablar de ese tema. Y bueno, bienvenido Israel. Bienvenido al podcast con el tío Yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Tío Joe, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues hoy, como les decía a los guerreros soñadores, aquí la gente es toda emprendedora, mi querido Israel. Somos puros emprendedores aquí en este mundo. Y bueno, pues fíjate que a mí un tema que me apasiona y que tú lo sabes muy bien es el tema de la planeación estratégica. Y uno de los objetivos acá es que pues tú nos platiques, ¿no? En ciertas formas vamos a ir haciéndote algunas preguntas y te invité porque sé que tú eres experto y aparte a eso te dedicas, ¿no? Al tema de la planeación estratégica y otros negocios, ¿no? Pero platícanos un poquito, Israel, ¿quién es Israel? ¿Qué hace Israel? Para que la gente pues tenga un poquito más de contexto. Gracias. Soy un consultor con alma de emprendedor. Me encanta el tema del emprendimiento, me encanta el tema de la diversificación. Soy ingeniero por error. Yo no debería haber estudiado la carrera de ingeniería. Eh, Todos mis exámenes psicométricos y orientación vocacional decía que tenía que haber estudiado comercio internacional, marketing, relaciones internacionales, pero eran de licenciatura, entonces como que mi papá es ingeniero y algunos familiares son ingenieros y como que yo no quería desentonar, me metí a la ingeniería. Me la vi muy dura para pasar la carrera. Había materias que sí me iba muy bien, había materias que pues las batallaba. Poco a poco fui entendiendo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque la ingeniería te da muchos elementos de estructura, elementos de procesos, elementos de visión como un todo, una sistematización. Y creo que el camino estaba trazado a que tenía que haber estudiado ingeniería y creo que fue la mejor decisión. Y bueno, más allá de los títulos que tengo por ahí, una especialidad en marketing management y varios diplomados en temas de finanzas y gestión de empresas familiares y marketing, me dedico 100% a atender a pequeñas y medianas empresas con un ADN emprendedor y un ADN familiar. Y ahí con eso estamos hablando del 90% de las unidades de negocio que hay en Latinoamérica, si no es que en el mundo, porque en Europa también hay estadísticas muy parecidas. Y mi camino en este negocio que ya tengo, mi empresa tiene ya 11 años, pero tengo ya, como tú dijiste, cerca de 21 años trabajando como consultor. Los primeros 10 años estuve trabajando como consultor en diferentes países, trabajando para diferentes firmas de consultoría, empresas ya grandes, pero me di cuenta que la pyme requería mucho apoyo, pero sobre todo requería de que los conocimientos se adaptaran a las necesidades de las pymes. Las pymes tienen una realidad que no está plasmada en los libros, no está plasmada en la teoría. Cuando tú ves un libro de planeación estratégica y te ponen los casos, todos los casos que ven ahí son de puras empresas que no representan el 90% de las Sí, unidades. claro, de los monstruos, ¿no? Hablan De de los los big monstruos. sharks, ¿no? De los tiburones blancos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para bajar todo ese conocimiento a una empresa en donde el dueño de negocio cobra, vende, administra, tiene a sus familiares ahí metidos en el negocio seguramente, le deben un chorro de dinero y él también debe a sus proveedores,
está buscando llegar a un nuevo mercado y le es complicado identificar cuáles son las barreras a las que se va a enfrentar. O sea, es una realidad muy diferente que no está plasmada en los libros, ¿no? Y fíjate, ya que lo dices, yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, Israel, te pueden decir exactamente, haz de cuenta que les leíste, oye, ¿será brujo el Israel o qué? ¿Cómo sabe lo que me está pasando? Y sin embargo, tú lo sabes porque lo vives todos los días, es muy típico, ¿no? Personas como tú o yo que hemos trabajado en empresas muy grandes y que tienen una estructura muy, muy grande. Y sí, están estas historias, ¿no? Estos estudios de éxito, de fracaso de los procesos, pues suenan muy, muy interesantes, pero cuando lo llevas a la realidad de un emprendedor, de un pyme, pues a veces es muy, muy, pues muy, ¿cómo se puede decir? Nadie habla de eso, pues en pocas palabras, nadie habla de eso y uno de los objetivos aquí, ya para entrando a la carnita aquí, es nosotros al menos darles una luz, ¿verdad? En el sentido de lo que hemos vivido tanto en la parte personal como en la experiencia ya en la parte de consultoría, ¿no? Y fíjate que para arrancar, una pregunta, bueno, de las tantas que te tengo, Israel, ¿qué es importante tener en cuenta para crear una propuesta de valor? Esa sería mi primera pregunta. Okay. La propuesta de valor forma parte del proceso de planeación estratégica que manejamos. No forma parte de todos los procesos de planeación estratégica que existen, porque tenemos que entender que la planeación estratégica tiene 3 objetivos. Reconocer en dónde te encuentras, identificar a dónde quieres ir y qué es lo que tienes que hacer para llegar del punto A al punto B. Esa es la planeación estratégica. Y hay muchas metodologías para poder desarrollar tu planeación estratégica. Algunas tienen algunos temas parecidos o que tienen en común, los FODAs y todo eso, pero la propuesta de valor es algo, a lo mejor ya hasta suena trillado, pero es lo más importante de todo modelo de negocio, la propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor tiene que tener 3 características. Tiene que ser atractiva, o sea, a la persona le tiene que llamar la atención tu propuesta de valor, tiene que estar interesado, le tiene que gustar, le tiene que enamorar. Segundo punto, tiene que ser relevante, o sea, tiene que resolver realmente una necesidad y una necesidad que pueda ser permanente en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tienes que pensar en diseñar algo que va a durar por lo menos 5 o 10 años siguientes, ¿no? Porque sí, nos ha tocado de repente atender emprendedores que están queriendo resolver una necesidad que ya se está por terminar, que ya Oye, fueron 30 años, 20 años, y que las cosas están cambiando, ¿no? O sea, tienes que buscar algo que sea relevante de aquí en el futuro. o sea que en ese sentido, perdón que te interrumpa en un paréntesis, o sea, es importante hacer la tarea, ¿no? El research, ¿no? La búsqueda de qué está pasando para poder visualizar eso, ¿no? Adelante. Y el tercer elemento es que sea económicamente sostenible. Nadie trabaja más de 2 meses por pasión. O sea, tienes que finalmente comer y tienes que Hay que pagar tus comer, ¿no? cosas, Hay que comer. ¿no? Habrá uno que otro filantrópico por ahí que le mete dinero a los proyectos sin recibir nada, pero los que somos emprendedores, los que vivimos de los emprendimientos que creamos, pues tenemos que buscar que sean sostenibles, ¿no? Y aunque al principio, como todo negocio, le tienes que inyectar, tienes que ver en qué punto del negocio vas a empezar a generar retornos y va a empezar a generar sostenibilidad. Entonces, atractividad, relevancia y sostenibilidad. Esos son los 3 elementos de tu propuesta de valor. ¿Cómo se logran? Bueno, sí, efectivamente hay que hacer un research. La palabra estrategia significa Stratoseigen, que significa guía de ejército. Entonces, el ser un estratega significa tener la responsabilidad de ser el guía de tu ejército. Si tú estuvieras al mando de un ejército y te van a mandar a la guerra, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Exactamente, es una analogía. Investigar contra quién te vas a dar de plomazos, vas a identificar en qué terreno se va a dar, vas a buscar cuáles son las fuerzas y las debilidades de tu competidor y cuáles son tus fortalezas y debilidades, saber qué batalla vas a pelear, qué batalla no vas a pelear porque las bajas van a ser muchas. Todo eso es lo que hace cualquier guía del ejército. Sí. Los emprendedores, el 65% de los emprendedores se vuelven emprendedores por necesidad, no porque lo deseaban. Y entonces, en esa necesidad, los recursos y el tiempo para poder hacer el research no lo tienes.
necesito empezar a hacer negocio. Y fíjate que a mí me ha pasado... Es un paso bien interesante de la estrategia. Y es bien interesante lo que dices porque a mí, digo, yo experimenté en un momento esa parte que acabas de comentar y sé que muchas personas que nos escuchan lo están viviendo y a veces yo hablo de la planeación estratégica y me acuerdo mucho que tú me comentabas alguna vez que yo lo hablo. Llega un momento y por eso voy a aterrizar lo que voy a decir en el sentido de que muchas veces hablamos de planeación estratégica porque nosotros lo aprendimos como lo aprendimos, pero muchas veces tenemos que, en este caso, sí quisiera bajarme, Israel, como si estuviéramos en la primaria, en el sentido, porque tuve la oportunidad de he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que les va, vamos a decir, bien en su tema de necesidad, y le digo, bueno, cabrón, es que tienes un trabajo honorable, güey, no tienes un negocio, esto no es un negocio, entonces ahí empezamos a hablar entonces me dicen, bueno, pero dime qué tengo que hacer, ¿no? O sea, cuando hablamos de planeación estratégica, planeación estratégica no es lo mismo la planeación estratégica para alguien que vende sus jugos de naranja en la calle o en un carrito, y que no está mal, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero no es la misma fórmula de planeación estratégica para una empresa de gran escala. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué no? O más bien mi pregunta sería, la planeación estratégica, imagínate, Israel, que lo hemos platicado tú y yo mucho, una persona que tiene un negocio de impresión, que hace camisetas y las imprime y le da un servicio a la cliente. ¿Qué recomendarías tú para alguien así en términos de planeación estratégica? Tiene una persona, de repente alguien le ayuda, él factura, lo que ya mencionaste antes, ¿no? Sí. Yo hago ese negocio, ¿por dónde empiezo mi planeación estratégica? Vamos a hablar de los dos polos de la madurez de los negocios. El primer polo está en la informalidad, que es donde todos en algún momento arrancamos. Y el otro polo está en la institucionalización. De polo a polo hay un camino de evolución. De la inmadurez, no te puedes ir a la estrategia. Hay un paso previo que tendríamos que buscar todas las empresas que estamos emprendiendo, que se llama mejores prácticas o táctica. Ahorita tú dijiste algo muy sencillo. Voy a una persona que imprime, que borda cosas, que a lo mejor es autoempleado. Yo no lo invitaría a hacer una planeación estratégica sin antes no ha hecho una planeación táctica. ¿Qué es una planeación táctica? Mejores prácticas. Antes de pensar en qué es lo que tienes que hacer para crecer, piensa qué es lo que tienes que hacer ahorita para sobrevivir. Exacto. ¿Qué incluye la planeación táctica? Mejores prácticas de cobranza, mejores prácticas de establecimiento de precios, mejores prácticas de contratación, mejores prácticas de administración, finanzas. Eso no tiene nada que ver con la estrategia. Son mejores prácticas que le aplican a todas las empresas en general. Entonces, antes de pensar en una estrategia, en un estudio de mercado, yo lo que les invito es primero haz táctica. Tu táctica es tus mejores prácticas, cúmplelas y una vez que cumplas tus mejores prácticas, entonces podemos empezar a hablar de estrategia. Porque muchas veces, muchos clientes a mí me buscan para planeación estratégica. Y a la hora que reviso sus procesos, no tienen mejores prácticas. Entonces, Claro. pues, ¿para qué estamos hablando de ir a otro nivel si no tenemos primero cubierto este primer paso, que es la táctica? Claro, entonces quería decir, a lo mejor me equivoco aquí, ¿verdad? Hago una pregunta tonta, pero es como si alguien va a correr un maratón y quiero hacer la planeación de respiración cuando ni siquiera he empezado a caminar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, son las tácticas de, bueno, primero camina, hace estas 4 cosas y después ya hablando de esa planeación, que cómo vas a lograr el tiempo récord, ¿no? Vamos a hablarlo así. Vamos por ahí la cosa que te digo. Yo siempre lo traslado a un ejemplo práctico, porque sé que muchas personas lo pueden entender de la parte técnica y otras personas lo podemos entender de una forma más práctica, ¿no? Y ese es el objetivo de este podcast, ¿no? Pero fíjate que, Israel, entonces, esta planeación, yo siempre hablo de la planeación y hablo mucho de los KPI, de los indicadores, ¿no? De la medición, que es bastante importante. Y como alguien alguna vez me lo dijo, todo lo que no se mide, y no lo inventó esa persona, alguien más lo dijo, todo lo que no se mide no se controla. Y creo que cuando yo escuché eso, es una frase muy sencilla, pero creo que aplica inclusive no nada más en los negocios, aplica en todas las cosas de la vida.
es muy interesante que muchos de estos emprendedores o estos pequeños emprendedores eh, no tienen esos indicadores, no tienen cómo empezar o cómo hacer, oiga, yo vendo tortas, o yo vendo camisas, oiga, yo vendo libros. No sé si, cómo definir esos, cuando hablamos de KPIs, ¿no? Son indicadores. ¿Nos puedes explicar un poco más qué es un Existen KPI? todos los negocios, aunque seas el que vende tacos en la esquina y que tú los preparas y todo, o el que hace impresiones, o el corporativo de una empresa de distribución de alimentos. Todos los negocios tienen 4 dimensiones básicas de gestión. 4. La dimensión comercial, que tiene que ver con los temas de ventas. La dimensión administrativa y financiera, que tiene que ver con el dinero y la gestión de tus recursos. La administración operativa, que tiene que ver con tus procesos clave. Y la dimensión de capital humano, el talento, la gente con la que estás haciendo esta operación. Entonces, vamos a regresar al ejemplo de la persona que tiene una impresión de camisas, ¿no? ¿Cuáles serían los KPIs básicos? Tienes que tener al menos 4 KPIs en tu negocio. Tienes que medir ventas. ¿Y cuáles pueden ser los de ventas? Pues facturación de este mes contra la facturación del mes pasado. Es un comparativo. Es la más básica, ¿no? Ticket promedio de tus clientes. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuánta venta tienes? ¿Cuánto en promedio te mueve? Ahí ya hay 2 indicadores básicos. Hay empresas de muchos miles y millones de pesos que hemos atendido que ni siquiera estos 2 indicadores tienen. Sí te creo. Básicos. Ticket promedio. Básico, ¿no? Luego nos vamos a la financiera. Puedes ver temas de rentabilidad. Puedes ver temas de costo de compra. Es que no tengo estos resultados de negocio. Bueno, pero si tienes a cuánto compraste el mes pasado y cuánto compraste este mes. Sí, bueno. Ese sería como el tercer indicador, vamos a decirlo. Sí, sí, o sea, la segunda dimensión, financiera administrativa. Y ahí pueden sacar varios indicadores. En la de capital humano, puedes ver nivel de rotación. Puedes ver nivel de satisfacción de tu personal. O sea, ¿está contenta tu gente o no está contenta con tu empresa? Muchos dueños no les gusta preguntarle a su gente. No les preguntes porque se van a quejar. Pues pregúntales. Si te van a quejar, pues qué mejor que los escuches, ¿no? O sea, vamos a abrir los ojos, ¿no? Claro. Es una encuesta anual de satisfacción de empleados. Y en la parte de procesos, pues, puede ser productividad, puede ser capacidad instalada contra capacidad utilizada, rendimientos de tus procesos, el mismo taquero, cuántos tacos puedo vender o cuántos tacos puedo procesar en un determinado tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de productividades como tal, ¿no? Entonces, mínimo, todos los negocios tienen que tener 4 indicadores, al menos uno de cada dimensión. Nos ha tocado ver empresas que les preguntas por sus KPIs y te dicen, sí, ya tengo KPIs, tengo 30 KPIs, pero nada más atienden 2 dimensiones. Y hay otras 2 dimensiones que las tienen volando. Entonces, tienes que tener al menos una de cada dimensión. Pero fíjate qué interesante, porque fíjate, hablas de 4 dimensiones y esas dimensiones dentro de cada una de ellas hay varios KPIs. Hay varios KPIs, ¿no? Y eso es una de las cosas que es muy importante. Mucha gente que le va bien en el sentido financiero porque dice, bueno, ni siquiera tiene la segunda dimensión, pero pues me va bien, cabrón, y traigo mis cosas y vivo bien. Pero yo siempre les digo, tengan cuidado porque si no tienes una planeación y no tienes una definición de objetivos a largo plazo, pues es muy probable que en el corto plazo, y cuando digo corto plazo, puedes tener 2 años de bonanza, pero si no estás listo, y yo creo que con esto que pasó con la pandemia, Israel, fue uno de los ejemplos más, pues, cercanos que tengamos y duros de aquellas personas, ¿no? Y voy a hablar de la industria restaurantera. ¿Cuánta gente, Israel, no decía, yo para qué chingados quiero esa chingadera aplicación? Si aquí viene Panchito, Juan, mi cliente toda la vida, me vale madre, esas son cosas para los chavos. O sea, a veces el que está en el emprendimiento, el que está en el negocio, pues tenemos que estar visualizando ese tipo de cosas, ¿no? Porque nunca sabes, ¿no? Qué pueda pasar y fíjate qué pasó en la pandemia y para no perdernos, no agarrar monte aquí, qué importante es esa visualización o esa planeación porque
aquellos que sí dijeron, bueno, pues vamos a intentar, instalaremos todo y hagamos esto y pasó esto y fueron, haz de cuenta que le dieron un jonrón, cabrón, porque me acuerdo mucho de la película de Forrest Gump, ¿no? Es cuando el güey no sabía y se fue a su barco camaronero, güey, pero no sabía que había una tormenta y salieron a la pinche tormenta y resulta que todos los barcos camaroneros se quedaron, no salieron por temor a eso y él fue el único que se quedó pescando camarón y se hizo billonario, güey, ¿no? Creo que hay muchas historias por ahí en el mundo de restaurantes, ¿no? Que hay muchas historias muy tristes, Claro. pero a la vez hubo historias muy interesantes. Entonces, creo que la planeación estratégica y como tú lo planeas, acuérdense, guerreros, que son 4 dimensiones. Eso es muy interesante lo que acabas de decir y que dentro de esa dimensión hay diferentes KPIs y después cómo vas organizando. Y no tienes que tener una superorganización, los recursos se pueden, a lo mejor, ¿qué es la típica pregunta? Oye, Israel, pero pues no, yo no tengo lana, o sea, yo mire, pues la verdad es que vendo tacos o vendo camisas y pues no tengo el recurso. Pero ahí afuera hay empresas que te pueden dar ese servicio, o sea, lo puedes contratar y hacer un plan con ellos para que puedas tú seguir operando y vayas estructurando tu negocio, ¿estás de acuerdo? O sea, existen herramientas allá afuera, no tienes que tener toda una organización como Coca-Cola, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Sino puedes contratar personas como Israel que te pueden ayudar a ir estructurando de poco a poco ese negocio, ¿no? Porque muchas veces, Israel, nos enseñan a vender, ¿no? Y no vende. Pero, oye, ¿y qué onda con la cobranza? Oye, ¿qué pasó con que la gente? Y ahí es donde empieza el desorden, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Correcto, correcto. Y bueno, y dicho esto, emprendedores, fíjense que uno de los retos, o sea, la pregunta que yo siempre hago, Israel, cuando hablamos de planeación es, bueno, y tú me vas a corregir o no aquí, yo siempre hablo de los objetivos, ¿no? Definir esa propuesta de valor que se convierte en un objetivo, decir, oye, ¿por qué no vamos a vender, Israel, para el próximo año? Fíjate que viene una tendencia de vender gorras, güey. Es un ejemplo general, ¿no? Y fíjate que se puso de moda en TikTok que había una gorra con un monito y pues estamos planeando la producción. ¿Cuándo debería yo, Israel, iniciar mi planeación estratégica y la definición de mis objetivos? ¿En octubre, en mayo o en mismo enero? ¿Cómo lo tendría que hacer? Cuando quieras tener conciencia de tus objetivos y tus indicadores, es el momento. Nosotros hacemos planeación todos los meses del año. De forma natural, las empresas hacen planeación en diciembre y en enero. ¿Por qué? Porque el mindset de las personas, todos nosotros, tenemos la preparación de que inicia un nuevo año, nuevos hábitos, nueva cultura, se llenan los gimnasios, se acaban las ensaladas, se vuelven las inscripciones de cursos y diplomados porque viene esta voluntad que te marca el cambio de año para querer hacer las cosas diferentes. Entonces, de forma natural, muchas empresas hacen un análisis al final de año de lo que pasó y empiezan a establecer los objetivos de lo que queremos que suceda para los siguientes años. Entonces, de forma natural te puedo decir que la gran mayoría lo hace diciembre y enero, pero se puede hacer en cualquier momento. O sea, cualquier momento es buen momento para decir, cortón, hasta aquí analizo lo que he hecho y cómo le hago de aquí en adelante para hacerlo de forma... Y arranco con todo, ¿no? O sea, Sí, porque muchas veces escuchamos esas grandes historias, ¿no? Mucha gente dice, bueno, yo voy a empezar a buscar y se encuentran con la planeación de McDonald's, güey, ¿no? Dice, no, güey, McDonald's ya tiene la planeación, ya tiene el objetivo definido del 2024. Es más, ahorita en el 21, ellos ya tienen el 22 y ya arrancaron el 23 y van atrasados, ¿no? Pero siempre es importante aclarar, y si estás de acuerdo, eso que acabas de decir es muy importante, no se agarren de ese tipo de historias porque, pues, para empezar, estamos muy lejos de ahí, ¿verdad? Número uno, puedes, como dice Israel, arrancar. A mí, por ejemplo, lo personal me encantaría siempre, a veces las condiciones no se dan, pero, por ejemplo, para mí, mi modelo de negocio o para mi negocio, me gusta empezar octubre, noviembre, a ir haciendo esa planeación, porque pues dentro de esa planeación o de esos objetivos, hay esas dimensiones que bien mencionas y hay que estar haciendo sus KPIs internos. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer planeación de empaque o pues porque se tarda el de las etiquetas o porque tenemos un problema de transporte. Hay que hacer una cantidad de consideraciones, ¿verdad?
para que cuando yo llegue a ese momento de ejecutar, pues yo tenga el proyecto y tenga el producto más bien listo para ejecutar. ¿Estás de acuerdo? Pero creo que este tipo de cosas, guerreros soñadores, aplica, depende la industria en la que te encuentras. No sé si estás de acuerdo, Israel, ¿no? Correcto. Fíjate que hay un tema bien interesante, nada más para antes de pasar a otro punto. Sí. Para la planeación táctica y para la planeación estratégica, algo que sí se requiere tener es información. Es un dato importante. Cuando un dueño de negocio dice, quiero subir las ventas un 10% el próximo año, yo le digo, ¿y por qué 10? ¿Y por qué no 20? ¿Quién dijo 10, güey? ¿Por qué no 5? O sea, ¿dónde están tu información, tendencias de mercado, crecimiento de competidores, aumento de demanda? O sea, ¿qué te dice que es 10? ¿Y qué te dice? Oye, Israel, ¿qué te dice? Es mi feeling, es que yo Mi siento. feeling, ¿no? Entonces el problema es que ese 10, como él no está convencido de ese 10, simplemente lo pone como algo aspiracional. Cuando la gente no lo cumple, pasan dos cosas. O se los latiguea y la gente no entiende, o simplemente lo deja pasar porque dice, pues bueno, lo puse en 10, pero ya sabía que no lo iban a cumplir, ¿no? Exacto. Entonces, un objetivo que no se va a cumplir no sirve para nada. Tienes que poner un objetivo con los argumentos de información que soporten ese objetivo. Y esos argumentos de información se hacen en el cruce de los FODAS. Cruzas las oportunidades que hay en el mercado, que son tendencias, demanda, competidores, con las fortalezas de tu empresa. Y entonces, al momento de cruzar, empiezas a establecer los objetivos y empiezas a establecer los planes de acción para alcanzar esos objetivos. El mercado te puede decir, oye, hay una demanda creciente de estas cosas. Pues sí, pero si tu empresa no está preparada para subirse a esa ola, pues sí, ahí va a estar la oportunidad. Sí, claro. Pero no la vas a poder aprovechar. Es correcto, exacto, no estás listo, vamos, no lo viste, pasó como si fuera un cometa ahí, ¿no? O sea, ahorita que tú dijiste esto del tema de la pandemia, digo, sin regresarnos, pero lo que mató a las empresas no fue la pandemia, fue la falta de atención hacia las tendencias y la falta de atención hacia las mejores prácticas. Las comorbilidades empresariales, que le llamo yo. La pandemia no mató, digo, yo tuve familiares que lamentablemente perdieron la vida en la pandemia, pero no fue la pandemia, no fue el COVID, fue la obesidad, fue la hipertensión, fue otras cosas que cuando llegan condiciones diferentes, las personas no pueden seguir, las empresas no pudieron seguir. Entonces, no fue la pandemia, fueron las condiciones de cómo se estaban llevando a cabo las empresas. Una empresa que seguramente no quiso atender las tendencias digitales y que aparte tenía problemas de cobranza y que aparte tenía problemas de costos y aparte tenía un problema de estructura en su gente, fueron empresas que yo les llamo a esas empresas zombies. Eran empresas muertas, nada más que seguían caminando. Cuenta, correcto. ¿Estás de acuerdo? Que siguen caminando ahí. ¿Qué pedo? No, ya se murió, cabrón, nada más que no se ha dado cuenta, güey. Correcto. Oye, otra pregunta, dentro de los temas de la planeación estratégica, y sé que es una de las áreas de tu expertise, Israel, es cómo aplican estas planeaciones estratégicas en los mismos dolores que tenemos muchos pequeños emprendedores en el tema de cómo hacemos una planeación estratégica cuando existe la familia. Híjole, muy buen tema. Mira, la planeación estratégica hemos visto en las empresas familiares que ha servido para reducir los conflictos entre familia y darle voz a muchas de las diferentes inquietudes o intenciones que tienen los elementos de la familia, pero que no se atreven a decirlo porque puede generar conflicto. Dicho de otra forma, la planeación estratégica es el documento que le da voz a las voces calladas en la familia, porque seguramente tú has visto empresas familiares donde llegas, sabes que hay bronca,
y tú les preguntas cómo están y te dicen, no, bien, o sea, no, bien. Pero, ¿sabes? Ves cómo se hablan, ves que no se hablan y dices, aquí hay algo raro, ¿no? El tema de las empresas familiares. El 87% de las empresas en México son empresas familiares. Solamente el 25% pasa de primera a segunda generación. Algo pasa ahí en los cambios de primera a segunda generación. Y mucho tiene que ver en la forma en la que se gestionan las cosas, pero también mucho tiene que ver en los cambios culturales. Una nueva generación contra la antigua generación. La primera generación, seguramente estamos hablando de personas que tienen ahorita los 60 arriba, y las nuevas generaciones tienen 30, 40, y lo que se les educó o los retos de una persona que ahorita tiene 60 años no son los mismos que enfrentó uno de 30, 40. Correcto. Entonces, la cultura, la forma de reaccionar, la información que tienen son complejas. Entonces, sin planeación, gana el apellido o la estructura familiar. O sea, gana el que esté más arriba en la estructura familiar. Claro. Cuando haces una planeación estratégica, no se respeta jerarquía en el tema del apellido. Se ponen los elementos, se hace un análisis, por decir, anónimo, en donde todos aportan, toda la información se mete en una metodología y se le empiezan a poner calificaciones. Ahí no se reconoce quién puso, quién dijo, nada. Es lo que tiene valor, se reconoce independientemente de quién lo haya dicho, se le pone una calificación y la planeación estratégica obedece a este ranqueo de información que también está alimentado de tendencias de mercado y está alimentado también de lo que la información, lo que la empresa te está arrojando de información. Oye, Israel, entonces sería para aquellos que a lo mejor como yo entendemos de una forma más sencilla, es como si yo voy a hacerme un examen de sangre, ¿no? Y hay varios indicadores ahí, oye, el azúcar está arriba, eso está abajo. O sea, básicamente lo que tú estás diciendo es que estos estudios, estos análisis te dicen dónde le duele, ¿no? Y dónde hay que atacar y cuáles son las áreas a atacar y proponer una solución. Es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? Sin que sea un familiar el que te lo tenga que decir. Exacto, claro, porque ahí cuando hablamos de empresas familiares, que son muchas, y por lo general las pequeñas son igual, ¿no? Y tristemente muchas de ellas han ido al caño, se han ido a la chintola, o sea, se han hundido, no porque el negocio sea malo y porque no haya planeación, sino porque no hay una estructura, ¿verdad? Y bueno, en las empresas con gobiernos corporativos, no importa si tú eres el A o el B, hay una estructura y se acabó. Hay un consejo consultivo, hay un consejo directivo y XX, o sea, hay estructuras bien definidas y aunque relinche el que relinche, no se mueve. Se apellide como se apellide. Se apellide como se apellide, se calla y ya, ¿no? ¿Y qué pasa en el tema de las empresas familiares? Pues sí puede haber mucha planeación estratégica, pero pues si yo don Chingón o don Pito y pues dijeron, no, pues él dijo que así y así. Y yo siempre digo que tú como dueño te vuelves en el peor enemigo del negocio, güey. Porque pues nadie quiere pelearse con el patrón, ¿estás de acuerdo? Y yo creo que ahí Guerrero Soñado es importante, y más los que tienen y dirigen empresas, no es que ustedes no sepan hacer lo que saben hacer. Yo siempre, inclusive aquí, se lo digo a Rael, yo era de los que pensaba que la consultoría era una mamada, decían, no, cabrón vienen por mi lana, güey, me quieren venir a chingar. Pero fíjense, déjenme les digo una cosa, yo creo que es bien importante, estamos acostumbrados, y más los emprendedores que nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos y lograr lo poquito, mucho que tengamos, pero es importante tener una tercera opinión y personas como Israel no nos va a venir a decir lo que nos gusta escuchar, sino nos va a decir exactamente con un diagnóstico muy profesional dónde deberíamos atacar esas áreas, ¿no? Y no precisamente, si estás de acuerdo, es que el consultor, en este caso, o la persona que nos está diciendo esto, sea el experto en lo que nosotros hacemos, porque él no es experto, simplemente está haciendo un diagnóstico, ¿no? Y yo lo comparo con el médico. El médico te hace el examen de sangre y te dice, güey, sigue chupando y sigue haciendo esto y pues esto es lo que va a pasar. ¿Y qué dices tú? No, pues si yo soy Juan Camané o sea, sigues haciendo lo mismo, te vas a morir, cabrón. O sea,
ahora sí, como dicen, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Y las empresas familiares, ¿qué pasa, no? O sea, hacemos la planeación estratégica, vamos en rumbo, y de repente vino Don Chingón y dijo, no, pues no me gustó darle reversa y se hace un desmadre, ¿no? Por eso las planeaciones estratégicas tienen que incluir a los tomadores de decisión a la hora de diseñarlas. O sea, no se vale hacer una planeación estratégica acá en papel, entre consultores y empleados, y luego llegues con Don Chingón a presentarla. No, Don Chingón, véngase usted y vamos juntos a hacer la planeación estratégica. Porque eso es lo más bonito de la planeación estratégica. La planeación estratégica toma tus palabras, las pone en herramientas, toma tus ponderaciones, las pone en calificación, y hay diferentes matrices que te van dando las pautas de lo que se tiene que hacer. Según esta matriz y según lo que tú me dijiste y según lo que dijo el mercado, ya ni siquiera lo que el consultor dice o lo que el empleado dice. La integración de la información dice que tenemos que hacer A, B, C y D para alcanzar estos objetivos. Y entonces a la hora que Don Chingón dice, ¿sabes qué? Fíjate que no quiero porque, a ver, ¿está bien? Además, entonces, esto que hicimos, esto que tú dijiste, esto que dijo el mercado, entonces no lo tomamos en cuenta, ¿o qué onda? Entonces ya cuando queda todo escrito, cuando queda todo con calificación, o sea, la planeación estratégica quita la subjetividad y lo lleva a la objetividad, pone números, pone calificación, y entonces ya es bien difícil que por voluntad propia, por gusto o por ego, quieras cambiar algo. Finalmente, como dueño, tienes el poder de hacerlo. Sí, Pero a claro. veces como dueño también ocupas herramientas y candados para que tu inercia no rompa el deber ser de lo que requiere la empresa. Yo también soy dueño de negocio. Sí, claro, Y yo claro. también, tú conoces a Brendita, mi mano derecha. O sea, yo hace algunos meses, hace un par de años, yo me quité de la gestión financiera y se la di a ella por 100%. Claro, claro, Ella claro. es por mucho, mucho mejor administradora que yo. Claro. Y yo te lo decía, a mí no me gusta cobrar. Exacto. Ella es buenísima para cobrar y las empresas requieren cobranza. 100%. Entonces, a ver, no porque yo no me guste hacer, significa que la empresa no lo requiere. Tú Ujú. tienes que despersonalizar y saber para qué eres bueno, y en Sí, donde no eres bueno, pues vas poniendo a la gente que tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que requiere la empresa. Entonces, estas herramientas o estos candados sirven para los negocios o para los dueños de negocio que quieren, pero no saben cómo. Pero para aquel dueño de negocio que no quiere, así le traigas a Mandrake y le traigas a David Copperfield, le no vale va a haber más. poder que los pueda mover. Se No, requiere no, no, voluntad. hay que, exactamente, totalmente de acuerdo. Y fíjate, una pregunta ahí, Israel. Por ejemplo, muchas veces gente que nos está escuchando, igual que se dedican precisamente 100% a las ventas, ¿no? Que no tienen una estructura comercial, pero creo que inclusive para ellos, esta gente independiente que anda vendiendo lo que venda, tiene que tener una estructura financiera, tiene que tener una estructura de medición, no importa lo que hagan, estamos de acuerdo. Pues, la planeación estratégica puede aplicar para aquel que vende, no sé, lo que venda, ¿no? En la calle, chicles, si tú quieres, ¿no? Que venda productos de belleza, que venda productos de nutrición. Ya ves que hoy se ha puesto de moda, ha salido muchísimos, gente que son muy buenos en la generación de ciertos productos que han ayudado, pues, técnicamente a la salud, ¿verdad? Y que son muy pequeños y que no tienen un plan estratégico, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que todo esto ayuda, no crean que la planeación estratégica aplica nada más para grandes empresas, ¿no? Yo soy muy pequeño, soy muy chiquito, o sea, que les quede claro esto, que cualquier persona puede usar estas herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, correcto. Oye, y ya en tu experiencia, en algunos 5 puntos que nos puedas decir, cuando tú decidiste, ya tú, porque aparte de ser consultor y tener tu propio negocio, pues digo, eres empresario y también eres emprendedor, ¿cómo te ayudó a ti la planeación estratégica en tu negocio, por ejemplo, Israel? Bueno, nuestra empresa cambió su propuesta de valor hace como 3 años. Eh, nos enfocamos, nos empezamos a dar cuenta que nuestros clientes, muchos de los retos empresariales que enfrentaban,
venían acompañados precisamente de retos familiares. Y te voy a platicar un caso rápido de una empresa que atendí hace 8 años. Eran 3 hermanos, estaban peleados, nos contratan, la empresa estaba en problemada, era una empresa que tenía ya 30 años en el mercado, una empresa de comercialización. Y ellos decían que las broncas que tenían entre familias porque no había dinero, porque le habían metido mucho dinero al negocio, estaba a punto de quebrar, y tenían la esperanza de recuperar el negocio para poder recuperar su salud y su convivencia familiar. Nosotros estuvimos, es una empresa que factura 250 millones de pesos al año, o sea, se puede decir que es una ya mediana. Estuvimos trabajando con ellos 2 años. En esos 2 años logramos resolver todos los temas de ventas, de finanzas, operativos. Metimos un ejército de consultores a resolverles. Pero los problemas, en vez de resolverse, se fueron empeorando. Las broncas entre hermanos cada vez eran más fuertes, las mentadas de madre cada vez eran más fuertes, hasta que un día, junta de consejo, no me permitieron entrar. O sea, estuvieron ellos en junta puerta cerrada, y al terminar la junta me dijeron que iban a vender la empresa, que era insostenible la relación que estaban teniendo y que preferían salvar la familia que salvar la empresa. Entonces terminaron vendiendo la empresa. Y ahí yo me di cuenta que resolviendo los temas empresariales no resuelve los temas familiares. Pero resolviendo los temas familiares es muy probable que te ayuden a resolver los problemas empresariales. Muy interesante. Eso va a ser un tema de otro podcast porque es un tema muy extenso y creo que vale la pena que en otro podcast sí lo platiquemos porque es típicamente hablando, primero vamos a arreglar esto y después vemos el otro dolor, ¿no? Porque si no, no sirve de nada. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Oye, Israel, pues muchas gracias, la verdad que... Nos enfocamos mucho en empresas familiares, hicimos estudios, nos dimos cuenta que hay varias empresas de consultoría muy grandototas que les hacen gobierno corporativo familiar a las grandes empresas, pero las pequeñas no había quien las atendiera. Y ahí nos enfocamos. Exacto, no, y está súper interesante, la verdad que esto da para 2 o 3 podcasts más, ¿no? Porque sí, la verdad que es un tema muy extenso, inclusive en la parte de planeación. Y pues Israel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta pues casi hora que estuvimos platicando por aquí. Pues miren, guerreros soñadores, muchas gracias. Espero que les haya servido y si quieren saber más, platícanos un poquito de tus servicios, Israel, por favor. Pues nuestros 2 servicios principales son planeación estratégica y gestión de empresas familiares. Estamos, como lo comentamos, ya estamos empezando a dar servicios en diferentes partes fuera de México. Estamos ya arrancando en Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos 5 años. Viví muy bien todos los modelos de negocio de empresas hispanas familiares en Estados Unidos. Sé que hay una gran necesidad. Ahorita ya traemos algunos clientes fuera de México, traemos algunos clientes en Colombia, en Brasil, y estamos por arrancar en Estados Unidos. Y pues bueno, a la orden, lo que requieran en temas de planeación táctica, estratégica, consejos consultivos y empresas familiares, a la orden. Ya saben, guerreros soñadores, aquí está Israel. Tu empresa se llama Complement Consulting Group. Complement Consulting Group. Bueno, esto fue un podcast más, guerreros soñadores. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a estar en contacto si quieren algún tipo de asesoría. Denle clic a los links que van a ver aquí abajo y puedan encontrar más información. Mándenos sus dudas, sus preguntas y con todo gusto vamos a ayudarles a resolverlos. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos en el próximo. Gracias, hasta luego. Bye.